Arrancamos aquí nuestra edición de ¿Qué te cuentas? Hace unos días celebramos el cumpleaños número 25 de la aprobación de los derechos de la infancia y por este motivo un grupo de escolares bastante amplio visitó el Parlamento de Navarra. Esta iniciativa fue organizada conjuntamente entre el Parlamento de Navarra y UNICEF. Para hablarnos de ello nos acompañan tres de los pequeños que estuvieron allí en el Parlamento ese día y también un responsable de UNICEF. Por parte de UNICEF nos acompaña Carlos García. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Al lado de Carlos está sentada Verónica Goñi. Hola. Muy buenas, Verónica. Y por el otro lado tenemos a Javier y a Carlos, los dos que también estuvieron allí en el Parlamento ese día. Luego nos contaréis vosotros tres cómo fue esa experiencia. Vamos a comenzar hablando con Carlos por parte de UNICEF. ¿Cómo fue la organización de esta iniciativa, conjuntamente, como hemos dicho, entre el Parlamento de Navarra y UNICEF? Pues nada, bueno, queríamos aprovechar un poquito el aniversario, este cumpleaños especial, el 25 aniversario, pues de alguna manera como una oportunidad pues para poner en valor, para poner un poco, digamos, en el centro del debate político y social, pues lo que son los derechos de la infancia y sobre todo para darle protagonismo a los niños y niñas, ¿no? A los chavales, en un espacio tan especial como el Parlamento de Navarra, ¿no? Donde estamos representados todos los ciudadanos y para que ellos pudieran, bueno, pues tener allí su voz y poder expresar un poco, pues bueno, las cuestiones que han debatido y analizado en clase durante unas semanas, ¿no? Uh-huh. Carlos, tú que eres el más pequeñito de todos, ¿tienes tan solo cuántos años me has dicho antes? 10. 10 añitos. ¿Qué sentiste ese día en el Parlamento? ¿Cómo fue? Cuéntanos. ¿Te gustó la experiencia? Sí. ¿Qué hiciste allí? Porque tengo entendido que los tres tomasteis la palabra allí. Sí. ¿Tú cuál fue tu intervención, Pablo? Carlos, que te cambio el nombre. ¿Qué contaste allí? Que muchas de las cosas que habían prometido en la Convención de los Derechos de los Niños todavía no se habían cumplido. Claro que sí, y es importante, ¿verdad?, que eso se sepa. Javier, en tu caso, tu intervención, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Fue emocionante? Bueno, sí, fue especial porque al final los niños no tenemos ese contacto con, bueno, lo que se podría decir gente importante, y en el Parlamento tuvimos esa oportunidad de hacer un grito, un poco una llamada a la concienciación, porque lo más importante y lo más especial yo creo que fue que mucha gente se cree que este tipo de cosas que tratamos y esos datos tan estadísticos nos pillan de lejos, y pudimos hacer ver que no nos pillan tan lejos y están más cerca de lo que creemos. Claro, a veces se piensa que quizá ciertas cosas, ciertos datos sean más como para los mayores, y a los niños también os preocupa y os tiene que preocupar, a los niños más mayores ya y a los más pequeños, los derechos de la infancia, ¿verdad? Sí, eso es. Vamos a hablar ahora con Verónica. Verónica, en tu caso, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué recuerdas? Pues para mí fue muy importante porque nunca había estado en el Parlamento ni había leído en público. Además es que había allí varias personalidades importantes, como nos comentaba tu compañero. Sí, yo estaba muy nerviosa, pero siempre al tener un compañero de clase pues estaba más tranquila y así. Y la verdad es que muy a gusto. Y pues dar importancia a los derechos del niño fue muy especial. Uh-huh. Vamos a recuperar ahora, si os apetece ver, pues la pieza que hicieron nuestros compañeros de informativos ese día. Hicieron una pieza precisamente por el motivo de esta visita de todos estos escolares al Parlamento de Navarra, y vamos a recuperarla ahora. Hemos querido recuperarla para el ¿Qué te cuentas? De hoy. Es una imagen casi histórica que ni siquiera el propio presidente del Parlamento terminaba de creerse. Creo que no se había dado nunca en la vida de este Parlamento, de esta sesión plenaria. Cientos de niños han inundado el hemiciclo del Parlamento Foral para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia. Por un momento ellos se han convertido en parlamentarios, dejándolos a los de siempre en un segundo plano, todo por una buena causa. Desgraciadamente se siguen violando diariamente, los derechos de millones de niños y niñas en todos los países del mundo. Se cumplen así 25 años desde que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño por parte de Naciones Unidas, un día para celebrar, pero también para recibir un tirón de orejas de los más pequeños, que aún nos dicen que queda mucho trabajo por hacer. Pensábamos que la falta de derechos solo ocurría fuera de Navarra, fuera de España, en otros países muy lejanos. Y no hace falta ir muy lejos para ver que algunos de esos derechos, aunque los tenemos, no se cumplen. España es el tercer país con la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, y la OCDE, y el riesgo de pobreza ya afecta
unos 3 millones de niños. En su mano está cambiar las leyes, los presupuestos para que sean más justos y beneficien a quienes más lo necesitan. El acto ha concluido con la lectura de una declaración institucional que aprobaba por unanimidad la Mesa y Junta, así como con el reparto de un ejemplar de esa Convención de los Derechos del Niño a cada parlamentario, aunque ahora sí, a los de verdad. Ahí hemos visto esa pieza que hicieron nuestros compañeros de informativos y en la que además salen estos 3 chicos que nos acompañan aquí hoy en nuestro ¿Qué te cuentas? ¿Qué sentís viéndoos? Carlos, ¿qué sientes tú cuando te ves como si fueras un político más ahí en el Parlamento? ¿Te gusta verte? Sí, Sí. ¿Y tus amigos qué dijeron cuando te vieron ahí subido dando tu particular discurso? pues que lo había leído muy bien. Habías leído muy bien, ¿verdad? Y en tu caso hemos visto también tu intervención. Nos decías antes que, bueno, pues que de alguna manera había que reivindicar los derechos de los niños y esto es cierto. Quería preguntar a Carlos, por parte de UNICEF, ¿cuáles son esos derechos de los niños? Porque hablamos de ellos y muchas veces quizá no sabemos lo que son los derechos de los niños realmente. Yo puedo imaginarme que será derecho a la educación, pero a unas cuantas cosas más. Carlos, ¿qué son los derechos de la infancia? Bueno, muchos de ellos los reconocemos, ¿no? Desde el mismo derecho a la supervivencia, derecho a la alimentación, algunos muy básicos, evidentemente, derecho a una identidad, a una nacionalidad, a un nombre, pero hay otros muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en esta convención hay un derecho muy especial para los niños, que es el derecho al juego, ¿no? El derecho al tiempo libre, al esparcimiento, que es un derecho como muy particular. Y luego hay un derecho muy importante que ejercieron ellos en este foro, que fue el derecho a la participación y a la libertad de expresión, a que se tenga en cuenta su opinión. Y bueno, digamos que ese derecho entre en otros sitios, pero lo ejercieron ese día ahí de una manera muy especial, ¿no? ¿Se cumplen los derechos de los niños a día de hoy en el siglo XXI? Pues digamos que cuando tenemos que hacer una valoración de estos 25 años, digamos que hay muchos hitos, muchos logros que se han conseguido. Ha habido un avance muy sustancial en muchos de estos derechos, evidentemente en nuestras sociedades especialmente, en el cumplimiento de estos derechos, pero vemos también que en otras sociedades y también aquí, todavía hay muchos derechos que se vulneran, ¿no? Por ejemplo, si miramos a otros países en vías de desarrollo, pues el acceso a la educación o la propia supervivencia, ¿no? En UNICEF estamos remarcando estos meses una campaña que tenemos contra la mortalidad infantil, donde bueno, resaltamos cifras, pero también le ponemos rostro a que hoy por hoy todavía 17.000 niños mueren al día por causas evitables, ¿no? Es un dato sin duda importante a tener en cuenta y remarcable. Sí. Y Triste luego, bueno, dato. Volviendo un poco también a nuestra realidad más cercana, pues también, ¿no? Podemos valorar, evidentemente no ponemos en la misma balanza, pero 1 de cada 3 niños pues está en riesgo de pobreza, ¿no? De otro tipo de pobreza, evidentemente, pero vemos que todavía hay muchas cosas que es necesario, bueno, digamos, atender para garantizar los derechos de la infancia, ¿no? Son importantes iniciativas como esta que llevó a cabo UNICEF conjuntamente con el Parlamento de Navarra para, bueno, dar visibilidad al final a esos derechos de los niños, a esos derechos de la infancia que sin duda son muy importantes. Verónica, quería preguntarte, porque ya veo que tú ya eres una chica mayor, tú ya no eres una niña, quiero que me hagas un resumen de lo que tú viviste ese día. Desde que saliste de tu casa, los nervios, porque seguro que estabas nerviosa desde incluso la noche antes, hasta que llegó el momento de tu participación ahí delante de tanta gente. ¿Habías hablado alguna vez delante de tantísima gente? No, fue mi primera experiencia delante de tanta gente y la verdad es que desde la noche anterior estaba súper nerviosa. En casa también me lo notaban y luego pues cuando vi ya a mi tutora, a mis compañeros, ya me fui calmando, pero cuando llegó el momento de leer estaba atacada, pero bueno, luego pensé que por defender, digamos, los derechos del niño y que era una experiencia nueva, pues me relajé y leí tranquila. ¿Y cómo preparaste esa lectura? Pues en grupos, en clase, y pues de cada grupo pues fuimos eligiendo una parte y lo que mejor estaba lo pusimos. Redactasteis entre todos, por tanto, ese discurso. Sí. Sí. Y en vuestro caso, Javier y Carlos, ¿cómo preparasteis ese día? ¿Ensayasteis a lo mejor en casa la lectura? ¿Cómo fue tanto la redacción como luego la puesta ahí en escena? Porque no tiene que ser nada fácil hablar delante de tanta gente. Además, en tu caso, Carlos, que eres el más pequeño de todos los que estamos aquí, seguro que fue todavía más difícil. ¿Cómo lo preparasteis, Javier? Bueno, la verdad que no es lo mismo el momento en el que lo tienes que leer delante de tanta gente que el momento en el que lo estás preparando. Al final, cuando lo estás preparando, estás con tus compañeros al lado, pides sus opiniones, te ayudan, pero en el momento en el que tú eres la persona que tiene que leerlo delante de tanta gente, hay un momento en el que te cuesta arrancar, no sabes cómo empezarlo, no sabes si lo vas a leer con claridad o
Pero una vez que arrancas ya los nervios se van yendo y una vez que lo has dicho todo es mejor y te sientes más tranquilo y un poco orgulloso de lo que has hecho. Al final es una buena causa y yo creo que con mi compañera Verónica y los dos ese día nos sentimos bastante orgullosos de lo que habíamos hecho. Dices que os sentisteis muy orgullosos y si no es para menos. Carlos, ¿tú te sentiste orgulloso después de haber participado en este acto para al final defender los derechos de los niños como tú? Sí. ¿Te sentiste muy orgulloso, a que sí? ¿Y qué hiciste para prepararlo? ¿Lo leíste en casa varias veces o cómo fue? ¿Te pusiste muy nervioso? Sí, lo leí varias veces con mis padres. Hemos visto antes en el vídeo que lo hiciste muy pero que muy bien, ¿eh? Que lo sepas. Ahora quería preguntaros a los tres si tenéis alguna anécdota con alguna de las personalidades que fueron allí. ¿Quién es el político de los que estuvieron allí que, bueno, pues que os pareció más simpático? Si hablasteis con alguno. ¿Alguna vez habéis tratado con políticos, Javier? ¿Alguna vez habías tratado con algún político? No, la verdad que no había tratado y bueno, y aunque no tuve la oportunidad de ver a ninguno o tener una anécdota más cercana con ninguno, sí que es verdad que notas que bueno, son personas de a pie que no son diferentes a los demás y que al final pues siempre se les da un gran valor por el hecho de que a veces salen en la tele o son personas importantes, pero sí que son personas que a la hora de hablar son bastante cercanas y es distinto a cómo se ve desde fuera. ¿Te gustó la experiencia, por tanto? Sí, la verdad que estuvo muy bien. Carlos, ¿y tú hablaste con algún político o solo les viste así de lejos? Hablé con un político. ¿Con quién? Con Juan José Lizarbe. ¿Y qué hablaste con él? Cuéntanos. Pues nos explicó dónde se sentaba cada político. Verónica, ¿en tu caso hablaste con algún político? No tuve la oportunidad, pero la verdad es que les vi muy interesados al acudir también porque es un esfuerzo y les vi a todos como muy implicados con nosotros y yo creo que les hizo ilusión. Al final para ellos también era un día especial porque al final en el Parlamento nunca hay niños y ese día llenasteis el Parlamento con todos los que estuvisteis ahí. ¿Os explicaron cómo funciona esta institución? Sí, bueno, nosotros en clase ya habíamos hablado del Parlamento y eso, pero fue, o sea, como verlo como más de cerca y fue especial, sí. Y poder sentarse, ¿verdad?, en esos sillones donde ellos se sientan. En fin, seguro que fue un día muy especial. Carlos, hablábamos antes de entrar aquí no solo de la importancia de este hecho para los niños que allí estuvieron y para los parlamentarios, sino también para los profesores, sin cuya intervención y colaboración este acto no hubiera podido ser posible. Claro, evidentemente, o sea, el papel del profesorado aquí ha sido clave, ¿no? Nosotros esta actividad la marcamos dentro de una propuesta educativa mucho más amplia y de un programa educativo que tenemos en UNICEF que se llama Enrédate, que trabaja un poco en esta línea, ¿no?, en la promoción de los derechos de la infancia y la educación para el desarrollo. Entonces, bueno, lo que tratábamos era de, sobre todo, lanzar una propuesta educativa al profesorado para que la trabajaran en las aulas y que luego, de alguna manera, el resultado o el colofón a ese trabajo educativo pues fuera este, ¿no? Y también, bueno, comentar que este mismo acto se realizó simultáneamente en otros 8 ayuntamientos de Navarra, con lo cual, bueno, pues aglutinó a muchos más centros educativos. En total? Porque al final... Pues más de 1000 niños participaron en esta iniciativa aquí en Navarra y luego, bueno, pues como cerca de 20 centros educativos y 8 ayuntamientos. En concreto, en el Parlamento de Navarra también participó la Ikastola de Egualde, o sea que hubo otra niña también que leyó en el Parlamento, en este caso en euskera. No podía estar aquí con nosotros, pero mandamos un saludo desde aquí. Eso es. Entonces, bueno, que fue una iniciativa, digamos, que también aglutina más actividades y dentro de una propuesta educativa más de fondo, ¿no? Os invitaremos seguro más adelante, Carlos, para que nos contéis esa campaña. Enrédate, nos has dicho que sí. Enrédate es el programa educativo. Eso es. Muchísimas gracias a vosotros tres, chicos, por haber venido. Y nada, pues seguro que estáis muy orgullosos, ¿verdad?, de esa participación en el Parlamento ese día. Gracias a los tres por habernos acompañado y gracias también, como no, podría ser de otra manera, a Carlos por haber venido también con nosotros aquí a ¿Qué te cuentas? Y esto es todo por nuestra parte. Como digo, muchas gracias a los 4 por habernos acompañado y a ustedes por habernos elegido. Hasta luego.